Y ahora que ya entendimos cuáles son esas manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, para hacer el diagnóstico hay que seguir tres pasos. El primero es diagnosticar, objetivizar que existe una deficiencia del cortisol. El segundo paso es determinar cuál es el nivel de la lesión, si es en el hipotálamo, en la hipófisis o en la glándula suprarrenal. Y el tercer paso es determinar cuál es la causa de esa lesión. Entonces, arranquemos con el primer paso. ¿Cómo diagnosticamos la deficiencia de cortisol? Para eso lo que vamos a hacer es medir un cortisol sérico basal que es tomado en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque ese es el momento en el cual esperaríamos que el cortisol esté en su pico, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ser entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. De tal manera que si yo lo encuentro bajo, pues definitivamente ese paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, porque en ese momento debería estar elevado. Entonces a continuación vemos un algoritmo de UpToDate que lo que nos dice es que en ese paciente que sospechamos insuficiencia suprarrenal, mídale el cortisol AM entre las 6 y las 9 de la mañana. Entonces, si usted encuentra que tiene un cortisol sérico que está por debajo de 3 microgramos decilitro, definitivamente ese paciente con alta probabilidad tiene una insuficiencia suprarrenal. Pero si su paciente tiene un cortisol que está por encima de 18, usted dice, no, esa glándula suprarrenal está normal, ¿listo? Pero si está en ese rango entre 3 y 18, que vendría siendo una zona gris, lo que hacemos es un test de estimulación con 250 microgramos de ACTH, en donde lo que buscamos ver es si la ACTH logra estimular la liberación de cortisol. Entonces, si yo le hago el test de estimulación con ACTH y el cortisol sérico sube por encima de 18, entonces yo digo, listo, tiene una función de la glándula suprarrenal normal. Pero si yo lo que tengo es un cortisol sérico que está por debajo de 14, yo voy a decir, ok, esa insuficiencia suprarrenal es probable porque a pesar de que yo le di la ACTH, no logré llevar el cortisol a valores normales. Entonces tiene que haber un problema de insuficiencia suprarrenal. ¿En dónde? Todavía no sabemos, pero sabemos que hay una insuficiencia suprarrenal. Y si está entre 14 y 18, esta sería una segunda zona gris, en donde realmente lo que hay que ver es si el test que yo utilicé es lo suficientemente específico, ¿de acuerdo? Ahí sí, bueno, ya vamos a hilar un poquito más fino, pero el punto es que llegado este momento, si lo que tenemos es una prueba que es confiable, si yo estoy por encima de 18, digo glándula normal, si yo estoy por debajo de 18, digo probable insuficiencia suprarrenal. Y otro test que podemos utilizar para apoyar todavía más nuestra sospecha es medir los andrógenos. Ya en un momento explicaremos eso un poquito más. Ahora, hay que tener en cuenta que este test no aplica en pacientes que tengan una CBG baja. Recordemos que la CBG es la globulina fijadora de corticosteroides y que su función pues radica en transportar a ese cortisol a lo largo de la sangre. En algunas enfermedades como la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico o el uso de estrógenos orales, pues va a estar comprometido ese transporte. Entonces realmente mi interpretación de estos laboratorios pues puede estar alterada. En esos casos se ha descrito que algo que se puede utilizar para hacer la interpretación es el cortisol salival. ¿Por qué? Porque los umbrales habituales que se utilizan para los pacientes que no tienen CBG baja pueden conducir a un diagnóstico incorrecto en estos contextos. Entonces, pues lo que se recomienda es que el cortisol salival sea la alternativa. De todas formas, no hay unos umbrales claramente establecidos para el uso del cortisol salival. Y algo a tener en cuenta es que cuando los pacientes están debutando con una crisis suprarrenal y todavía no tenemos diagnóstico, pero está en crisis, aquí es un poco difícil hacer el diagnóstico porque es que uno aquí espera que sí o sí haya una elevación del cortisol. Entonces lo que decimos es que si hay un cortisol sérico menor a 18 microgramos decilitro, de una vez nos sugiere que haya un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Pero si está mayor o igual a 18 microgramos decilitro, es poco probable el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Entonces ese sería como el primer paso para diagnosticar la deficiencia de cortisol. Habíamos dicho que también podemos utilizar la prueba de andrógeno, el sulfato de
dihidroepiandrosterona, que lo podemos utilizar cuando el cortisol basal y la estimulación con el ACTH son indeterminadas, que habíamos dicho que era este grupo de 14 a 18. En este caso, entonces, si nosotros pedimos el DEAS y está bajo, si sí está bajo, pues muy probablemente tenga una insuficiencia suprarrenal, y si no está bajo, es poco probable que la tenga. Hay que decirlo, el DEAS puede generar sospecha clínica o respaldar el diagnóstico, pero no se puede utilizar como prueba única para el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las pruebas que podemos utilizar. Ahora, hay una situación particular que está descrita en la literatura, que es cuando yo tengo una pérdida de la ACTH que es reciente. Entonces, por ejemplo, no sé, una cirugía hipofisiaria, una radioterapia, una apoplejía hipofisiaria, un trauma cerebral o el uso de opioides, que cuando son de instauración reciente, 4 a 6 semanas, pueden desaparecer esa ACTH, pero la glándula suprarrenal todavía no ha presentado cambios de atrofia. Por lo tanto, si yo le hago el test con la ACTH, pues la glándula va a responder y va a producir el cortisol que necesita, y yo me voy a quedar sin diagnóstico y voy a decir que la insuficiencia suprarrenal no existe cuando el paciente sí tiene, o por ejemplo, una deficiencia de ACTH o por ejemplo una deficiencia hipotalámica. Entonces, en ese tipo de circunstancias, a mí me puede servir el test de hipoglicemia inducido por insulina. ¿Cuál es el principio detrás de este test? El principio radica en que la hipoglicemia es un estrés suficiente como para estimular a la CRH y a la ACTH, y con ello a la liberación de cortisol. Entonces, si yo administro a un paciente insulina y genero esa hipoglicemia y no se libera el cortisol que yo deseo, entonces yo pienso que mi paciente tiene una insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo se hace? Le administro 0.1 a 0.2 unidades kilo de insulina regular intravenosa. ¿Y cómo voy a monitorizarlo? Entonces voy a tomarle una muestra de sangre midiendo glicemia, cortisol y ACTH a los 0, 30 y 45 minutos, y una muestra final que debería tomarse 5 a 10 minutos antes de que el paciente presente diaforesis o una glicemia por debajo de 35 miligramos decilitro. La interpretación, ¿cómo se hace? Si yo tengo un cortisol que está mayor de 18 microgramos decilitro en esa muestra final, pues digo, este paciente no tiene insuficiencia suprarrenal. Pero si sí tiene un cortisol que está por debajo de 18, pues entonces la interpretación es que sí tiene una insuficiencia suprarrenal. Una vez hayamos hecho el test, pues tenemos un paciente que está hipoglicémico clínicamente significativo. Entonces hay que darle o jugo de naranja endulzado si recibe la vía oral, o administrarle 25 gramos de glucosa al 50% intravenoso. ¿Listo? Algunos expertos realmente tratan rutinariamente con reemplazo de glucocorticoides y no hacen este test de hipoglicemia, y solo buscan demostrar la función suprarrenal normal 4 a 6 semanas después de la cirugía sin hacer estos test. ¿Y qué otro test podríamos utilizar? Está descrito también el test de la metirapona. Entonces, ¿cuál es el principio del test de la metirapona? Resulta que la metirapona es un medicamento que inhibe la conversión del 11-deoxicortisol en cortisol, que es como el precursor prácticamente. Entonces, si yo lo inhibo, pues no voy a producir cortisol y se me va a incrementar la cantidad de 11-deoxicortisol, ¿cierto? Si yo tengo menos cortisol, pues se va a estimular la liberación de ACTH, la ACTH va a estimular la producción de toda esta cascada y se me va a acumular el 11-deoxicortisol. Entonces, ¿el procedimiento en qué consiste? Administrar una sola dosis de metilapona vía oral a la medianoche con un vaso de leche y hacer la medición de ese 11-desoxicortisol, del cortisol sérico y de la ACTH a las 7:30 y a las 9:30 de la mañana para mirar cómo resulta ese cortisol sérico. Entonces, si yo tengo un 11-desoxicortisol que me salió entre 7 a 22 microgramos decilitro, pues yo digo que eso está normal, porque es lo que yo esperaría que aumente ese 11-desoxicortisol como respuesta al estímulo de la ACTH. Y además tengo que encontrar un cortisol sérico que esté disminuido, porque sabemos que pues, no se está produciendo. Pero ¿cómo sería en una insuficiencia suprarrenal? Pues primero el 11-desoxicortisol va a estar reducido, porque si la glándula está fallando, pues no se va a producir ese 11-desoxicortisol en exceso como quisiéramos, y el cortisol, por supuesto, también va a estar disminuido.
Y al finalizar entonces el test, lo que yo voy a hacer es administrarle hidrocortisona 10 miligramos porque sabemos que llevamos a este paciente a una supresión de la producción de cortisol, es decir, inducimos ese estado de insuficiencia suprarrenal. Entonces hay que suplir con hidrocortisona al paciente una vez se recojan las muestras antes de darle el alta. Hay que tener en cuenta los efectos adversos consecuentes a esta especie de momento de insuficiencia suprarrenal, hipotensión, náuseas, vómitos, malestar o calambres, dolor muscular y articular, que deberían resolver con la administración de la hidrocortisona. ¿Bien? Listo, entonces ese sería el primer paso. Ya ahí ya diagnosticamos la deficiencia de cortisol. Ahora vamos a determinar cuál es el nivel de la lesión. Segundo paso, ¿es primaria, es secundaria o es terciaria? Entonces, como yo ya sé que tengo una insuficiencia suprarrenal, para diferenciar entre primario y central, lo que yo voy a medir ahora es la ACTH. Si la ACTH está alta, pienso que sea C. Si la ACTH está alta, pienso que sea primario. Si está baja, pienso que sea central. Entonces debe solicitarse también en la mañana, junto con el cortisol sérico. Y debe solicitarse idealmente antes de haber iniciado terapia con glucocorticoides, porque eso ya va a sesgar los resultados. Si por alguna razón, porque el paciente debutó en crisis y todavía no se hicieron todos los estudios, y se iniciaron los corticoides a dosis de reemplazo fisiológicas, usted le puede tomar las muestras antes de la dosis de la mañana siguiente. Y si se inició a dosis suprafisiológicas la terapia con corticoides, se puede tomar 24 horas después de la última dosis. Aquí el algoritmo a seguir es el siguiente. Entonces, yo ya tengo establecida la deficiencia de cortisol que lo hicimos en el primer paso, mido la ACTH y si la ACTH está por encima del límite normal, pienso en insuficiencia primaria. Si está por debajo del límite normal, pienso en insuficiencia central. Entonces, valores normales de la ACTH, 10 a 65 picogramos mililitro o 2 a 14 picomoles litro. Si estoy por encima, insuficiencia suprarrenal primaria. Si estoy por debajo, insuficiencia suprarrenal central. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en la mitad superior del rango de normalidad? En ese caso, yo tengo que medir la aldosterona y la renina. Porque yo ya sé que tengo una deficiencia de cortisol, entonces tiene que ser una de las dos, o primaria o central. Y estar dentro del rango de la normalidad no es una opción. Entonces yo tengo que ver, ¿está en la mitad inferior o está en la mitad superior? Si está en la mitad inferior, listo, eso es una insuficiencia suprarrenal central. Pero si está en la mitad superior, venga, ¿yo ahí qué hago? O sea, ¿realmente sí será una primaria o qué será? Entonces, midamos hormonas que nos ayuden a responder esa disyuntiva. Entonces, esas son la aldosterona y la renina. Si yo tengo una aldosterona que está baja y una renina que está elevada, pues lo que yo puedo interpretar es que no se está produciendo suficiente aldosterona en la glándula y que el riñón en respuesta en el eje renina-angiotensina-aldosterona aumenta la liberación de renina. Entonces el problema sería de la glándula, una insuficiencia suprarrenal primaria. Pero si yo lo que tengo es una aldosterona normal y además tengo una renina normal, pues el problema no es de la glándula, porque recordemos que la ACTH no tiene nada que ver con la aldosterona. Entonces, si yo tengo una deficiencia de ACTH, como pasaría en una insuficiencia central, pues eso no me va a afectar la liberación de aldosterona y por lo tanto la renina y la aldosterona ambas van a estar normales, ¿cierto? Hay un caso muy atípico, que es algo muy raro, y es que sea una primaria con preservación de la zona fascicular. ¿Cuándo puede pasar eso? En las causas de hemorragias, infecciones como la tuberculosis o metástasis, pero es muy atípico. La interpretación que primero deberíamos hacer es que sea de origen central. Y entonces ahí ya sabemos cuál es el nivel de la lesión. El último paso ahora sería entonces determinar cuál es la causa de esa lesión. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es valernos de pistas clínicas que nos ayuden a encontrar cuál es la causa. Entonces, en la historia clínica, en la anamnesis, los antecedentes patológicos son súper importantes. El paciente tiene antecedentes de autoinmunidad, tiene acaso diabetes tipo 1, tiene acaso tiroiditis de Hashimoto, o por ejemplo, tiene lupus, tiene síndrome de Sjögren. ¿Qué tiene? Si tiene algo autoinmune, piense que pueda tener una insuficiencia suprarrenal autoinmune. El paciente tiene cáncer, porque es que si el paciente tiene cáncer de mama, pulmón, colon, melanoma, linfoma, pues deberíamos pensar que la metástasis es una opción. El paciente tiene sarcoidosis, tiene acaso hemocromatosis, porque los trastornos infiltrativos están descritos. El paciente está anticoagulado o tiene trastornos que le faciliten hipercoagulabilidad, como el síndrome antifosfolípido, porque es que eso puede generarme hemorragia suprarrenal o puede generarme trombosis suprarrenal.
¿Tiene alguna inmunodeficiencia? Por ejemplo, tiene VIH, está en fase SIDA, porque aquí entonces florece la tuberculosis, florecen las infecciones fúngicas invasivas. Y dentro de los antecedentes farmacológicos, el paciente ha estado con terapia con corticoides orales en dosis suprafisiológicas, que esa es una dosis mayor o igual a 5 miligramos de prednisolona durante más de 2 semanas. Si la tiene, puede ser una causa. Adrenolíticos. El paciente tiene uso de antifúngicos, ketoconazol, fluconazol o anticonvulsivantes como la fenitoína, como los barbitúricos. Si es el caso, también podría explicarlo. Inhibidores del checkpoint. Entonces, si por ejemplo el paciente está en terapia con este tipo de inhibidores, recordar que pueden generar tanto primaria como secundaria. Si el paciente ha recibido suplencia con hormona de crecimiento o levotiroxina, esto facilita a veces el desarrollo de crisis suprarrenal. O el uso de opioides, que ya sabemos que suprimen la producción de ACTH. Y que tenga antecedentes quirúrgicos o traumáticos, como por ejemplo cirugías mayores, cirugías de la glándula pituitaria recientes, traumas físicos, traumas craneoencefálicos, hemorragias posparto, acordémonos del síndrome de Sheehan, que se produce por hipotensión que lleva a una isquemia pituitaria. Entonces, todas estas pistas clínicas son útiles. Y a continuación tenemos un algoritmo que está extrapolado de la revista Lancet, en donde partimos de tener esa insuficiencia adrenal confirmada, y entonces lo siguiente que nos preguntamos es, ¿el paciente ha tenido un uso de esteroides reciente? Entonces, si sí, y si ese uso de esteroides se interrumpió abruptamente, pues lo más probable es que esa sea la causa, una insuficiencia adrenal terciaria por abstinencia a los esteroides. Si el paciente tiene una ACTH elevada, ya sabemos que eso nos indica que es una insuficiencia suprarrenal primaria. Y si tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, pues lo primero que tenemos que medir son los anticuerpos anti-21 hidroxilasa, porque sabemos que eso nos va a permitir diferenciar entre causas autoinmunes y causas no autoinmunes. Entonces, si sí, pues entonces yo tengo que pensar en que es una adrenal primaria autoinmune, pero sabemos que siempre que tengamos estos positivos hay que descartar los síndromes poliglandulares autoinmunes. Entonces, si usted ve un fenotipo inusual donde ve compromiso de glándula tiroides, ve compromiso del páncreas, ve compromiso de ovarios, ve compromiso de hipogonadismo en los hombres, entonces ahí usted piensa que puede haber un síndrome poliglandular, ¿cierto? Entonces puede ser o uno tipo 1, que sería especialmente en los infantes, que ya sabemos que tiene un compromiso de la glándula paratiroides, que causa candidiasis mucocutánea crónica, displasia ectodérmica. Entonces, ese sería el tipo 1. O también podríamos tener el caso del tipo 2, que es cuando es la tiroiditis de Hashimoto y la diabetes tipo 1, acompañando a la insuficiencia suprarrenal. Si yo no tengo unos anticuerpos anti-21 hidroxilasa positivos, eso quiere decir que la etiología no es autoinmune. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Buscar otras causas. Y aquí lo que hago entonces es una tomografía computarizada de la glándula suprarrenal. Entonces, si yo encuentro que hay un agrandamiento de las glándulas adrenales, debo sospechar etiologías como infecciosas, tuberculosis, pero también puede aparecer criptococosis, histoplasmosis, entre otras, tumores, metástasis, causas infiltrativas como la hemocromatosis, la sarcoidosis. Entonces a continuación vemos por ejemplo una tomografía de un paciente con tuberculosis suprarrenal. Entonces aquí vemos que las glándulas están agrandadas bilateralmente y además vemos que tienen como unos punticos blancos. Esos son calcificaciones que son clásicos de la tuberculosis suprarrenal. Tienen un pequeño realce periférico que también nos hacen sospechar esta etiología, que dentro de un contexto de un paciente que pues tenga todos los factores de riesgo para tuberculosis, pues cuadra mucho como una posible etiología. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería un tumor suprarrenal. Y algo que frecuentemente pasa en la práctica clínica es el hallazgo de un incidentaloma, es decir, un adenoma suprarrenal incidental. Pasa en hasta el 5% de las exploraciones de una tomografía de abdomen. En esos casos, cuando eso sucede, pues hay que buscar si ese adenoma está produciendo algún tipo de hormona o al contrario, que no las esté produciendo. Entonces, pues es una opción, no es lo más frecuente y digamos que así se podría ver un tumor suprarrenal. También tenemos el infarto suprarrenal, en donde vemos vestigios de sangrado en la glándula. Y esta imagen muy bonita donde también nos detallan diferentes ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí en la A, una glándula adrenal
atrófica, en consecuencia autoinmunidad. Aquí podemos ver en la B cómo hay calcificaciones que sugieren que sea una tuberculosis suprarrenal. Aquí podemos ver en la C un agrandamiento de ambas glándulas en el contexto de un linfoma adrenal. Podemos ver en la imagen D cómo se vería una hemorragia en el contexto de un paciente con síndrome antifosfolípido. En la E podemos ver, por ejemplo, metástasis en la glándula suprarrenal. Y finalmente en la F, por ejemplo, en pacientes con histoplasmosis, vemos la diseminación del histoplasma en esa glándula. ¿Listo? Entonces, aquí la tomografía va a ser lo que nos ayude a dilucidar la etiología, obviamente anclado a toda una historia clínica donde las otras manifestaciones pueden apoyar la sospecha que tengamos. Y si que tenemos alguna de estas sospechas, ya sea infecciones, tumores, sangrados, infiltrativas, medicaciones, pues hay otras herramientas que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la sospecha de tuberculosis, el cultivo, la prueba del cuantiferón, la PCR me pueden servir para confirmar mi sospecha. Si yo, por ejemplo, tengo un sangrado o una trombosis suprarrenal, pues pídale el perfil de síndrome antifosfolípidos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo una sospecha de enfermedad infiltrativa, pues entonces le pido los laboratorios para hemocromatosis, ¿cierto? O le pido la biopsia de grasa subcutánea para amiloidosis. Entonces yo debo orientar mis estudios hacia la etiología que estoy sospechando. Y en el algoritmo entonces, si yo le hice la tomografía y encontré alteraciones, pues tengo pistas que me pueden orientar hacia la etiología. Pero ¿qué pasa si la tomografía sale normal? Entonces, una de las opciones aquí es que estemos frente a variantes genéticas. Dentro de las más frecuentes se describe la adrenoleucodistrofia ligada al X. Esa adrenoleucodistrofia se evalúa con una prueba que es el BLCFA. Entonces hablemos rápidamente de una pequeña perla acerca de esta patología. La adrenoleucodistrofia ligada al X es un trastorno que se produce por variantes del gen ABCD1, que es un gen que codifica para una proteína de los peroxisomas que es necesaria para el transporte de esteres de CoA de ácidos grasos que son necesarios para la producción de esteroides como el cortisol. Entonces, cuando hay trastornos de este gen, además se van a comprometer otras cosas en sistema nervioso central. La epidemiología es sobre todo en la infancia, no lo vamos a ver tanto en los adultos, y el 80% de los varones antes de los 18 años va a manifestar la insuficiencia suprarrenal. La leucodistrofia la presentan en el 40% de los casos. ¿Cómo se van a presentar clínicamente? Con síntomas neuropsiquiátricos y con manifestaciones clínicas de insuficiencia suprarrenal crónica. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con la prueba del BLCFA, que es la sustancia en cuestión que está comprometida. Y el diagnóstico se va a hacer cuando esta sustancia esté elevada en los varones. También se pueden hacer otros estudios, por ejemplo la resonancia que va a mostrar un patrón de leucodistrofia o genotipificación o otras pruebas genéticas que nos pueden dar el diagnóstico. ¿Cómo se trata? Pues tratando cada una de los problemas. Insuficiencia suprarrenal con corticoides y el resto de la mielopatía y la leucodistrofia, pues realmente no hay tratamientos muy prometedores, pero pues por ejemplo el trasplante de médula ósea está escrito. Y así entonces deberíamos haber llegado a la respuesta de cuál es la causa de la insuficiencia suprarrenal primaria. Si yo lo que tengo es una insuficiencia suprarrenal secundaria, porque tengo una ACTH que está baja y un cortisol que está bajo, entonces yo tengo que hacer una resonancia de la silla turca en busca de algo que pueda explicar esa insuficiencia secundaria. Entonces, si está normal, pues podríamos ver tumores que infiltran a la hipófisis o al hipotálamo o evidencia de isquemia, ya sea pituitaria o hipotalámica. Por supuesto, tenemos que medir las hormonas pituitarias, entonces prolactina, somatomedina, LH, FSH, TSH, T4, y si las hormonas están normales, pero yo tengo pues una deficiencia de ACTH, pues voy a decir entonces que es una deficiencia de ACTH aislada. Pero si yo tengo anormalidad en otros parámetros, pues voy a decir que es una deficiencia pituitaria combinada. Y de esta manera entonces habríamos enfocado el paciente con insuficiencia suprarrenal y cómo llegar a su etiología. Listo, ya hicimos entonces el diagnóstico y ya sabemos qué causa tiene. ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces, para el tratamiento puntualmente de la insuficiencia suprarrenal, contamos con las siguientes preparaciones de glucocorticoides. Entonces, vamos a tener corticoides de corta acción, de acción intermedia y de larga acción. Aquí están sus dosis equivalentes.
¿listo? Y cuál es la duración de su acción, ¿vale? Entonces, comencemos hablando del manejo de la insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces ya sabemos que si estamos en una primaria, pues están dañadas tanto la zona fascicular como la zona glomerular. Entonces yo tengo que reemplazar corticoides, glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces los objetivos del reemplazo de glucocorticoides van a ser imitar el ritmo del cortisol endógeno. Sabemos que a la hora de acostarse es el nadir y que los valores máximos van a ser temprano en la mañana antes de despertarse. El tratamiento debe ser susceptible de que yo lo pueda titular fácilmente, de que yo lo pueda monitorizar fácilmente y que haya un riesgo bajo de sobretratamiento. Y para cumplir esos objetivos, el medicamento que más se alinea es la hidrocortisona, que es de corta acción. Entonces se dan dosis de 15 a 25 miligramos que se reparten 2 a 3 veces al día. Entonces un esquema recomendado es que al despertar se administren 10 miligramos, en la tarde temprana se administren 5 miligramos y al final de la tarde se administren 2,5 miligramos. Pero hay otras posibilidades en caso de que el paciente no sea tan adherente. Por ejemplo, la prednisolona y la dexametasona pueden administrarse una vez al día al acostarse y pueden ser útiles en pacientes que no cumplan esos programas de dosis diarias múltiples o que tengan síntomas graves al anochecer o temprano en la mañana que no mejoran con la hidrocortisona. ¿Cuál es la desventaja aquí con el reemplazo de los glucocorticoides? Que puede desarrollarse el fenómeno de insuficiencia suprarrenal transitoria temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque es que si el paciente se levanta a tomarse su dosis matutina, en ese momento en que se levantó, pues ahí no tiene los corticoides, porque pues ahí deberían estar elevados. Entonces ahí va a tener náuseas, fatiga, cansancio, dolor de cabeza. Entonces lo que algunos pacientes pueden hacer es despertarse un poquito más temprano, tomarse la dosis y volverse a dormir. Y en teoría, pues eso supliría el problema. Pero, pues igual es muy cansona esa situación. Entonces, cuando esos síntomas son muy graves, lo que se puede usar es la prednisona, la dexametasona, que pueden suplir pues esta complicación. ¿Qué efectos adversos se presentan? El exceso de dosis de hidrocortisona, pues lo que puede llevarme es para el otro lado. Entonces, favorecer la osteoporosis y favorecer el síndrome de Cushing o pues el hipercortisolismo, que va a ser iatrogénico porque es que yo le estoy dando un exceso del glucocorticoide. Entonces, aquí está una imagen de cómo yo intento parecerme lo más posible al ritmo fisiológico del cortisol. Entonces, veamos que en la mañana damos la dosis más alta, en la tarde temprana damos una dosis intermedia y en la tarde y noche pues damos una dosis baja previa a que el paciente se duerma. ¿Listo? Eso en cuanto al reemplazo de los glucocorticoides. Vamos ahora con el reemplazo de los mineralocorticoides. Entonces, pues como es suprarrenal primaria, sabemos que hay compromiso de la liberación de aldosterona. Entonces, el objetivo es prevenir la pérdida de sodio, el agotamiento del volumen intravascular y la hipercalemia. ¿Cómo lo hacemos? Con fludrocortisona, que se dan dosis de 0,1 miligramos al día. Se le favorece al paciente la ingesta libre de sal y hay que tener en cuenta que si el paciente tiene hipertensión arterial, el manejo antihipertensivo no debe llevar ni diuréticos ni espironolactona porque van a contrarrestar esa acción de la fludrocortisona. Hay que controlar la tensión arterial y hay que controlar el potasio sérico porque sabemos que esto va a aumentar la tensión y a favorecer la excreción de potasio. Entonces, preguntamos por síntomas de hipotensión postural, vigilamos la tensión arterial, vigilamos el potasio, vigilamos los edemas porque sabemos que se va a reabsorber más agua y en pacientes que son recién diagnosticados, hasta obtener una dosis estable, se recomienda medir la actividad de la renina plasmática. Otra recomendación para medir la renina plasmática es que el paciente persista con síntomas de deficiencia de mineralocorticoides. Y hay que tener en cuenta que la hidrocortisona tiene una actividad mineralocorticoide mínima, que también puede ayudarnos a este reemplazo de mineralocorticoides. ¿Listo? Por último, tendríamos el reemplazo de los andrógenos, que sabemos que es lo que se produce en la zona reticular. Entonces, esto no siempre se hace. Muchas mujeres describen que tienen una disminución en su estado de ánimo y de su calidad de vida, a pesar de tener un adecuado reemplazo de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Reemplazarlo en teoría en estos pacientes pues mejoraría su calidad de vida, mejoraría su estado de ánimo y no se ha demostrado que tenga efectos sobre la ansiedad y el bienestar sexual, pero sí en la calidad de vida y el estado de ánimo. Entonces, en esos casos lo que hacemos es suplir
la DEA con 25 a 50 miligramos al día. Lo titulamos a los 3 a 6 meses según respuesta clínica, la presencia de efectos adversos, como por ejemplo la piel grasa, el hirsutismo, el acné, el aumento de la sudoración, el mal olor y la disminución del HDL. Y si pues vemos que el paciente tuvo una adecuada respuesta, se lo dejamos. Si no, se lo quitamos. Sin embargo, este enfoque está severamente limitado porque este tipo de andrógeno se vende más en el mercado como un suplemento dietético más que como una preparación hormonal. Entonces muchas veces esos suplementos no contienen esta dosis requerida y no se logra realmente pues la meta o el objetivo planteado como se ha demostrado en los estudios. ¿Listo? Entonces pues está bien limitado a veces por esta desventaja. Y esa sería entonces la suplencia que se le da a los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. Pero ¿qué pasa con los que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria? En estos pacientes el tratamiento del hipopituitarismo, que sabemos que el problema es o en la hipófisis o en el hipotálamo, pues el tratamiento va a consistir en suplir cada una de las deficiencias hormonales individuales detectadas en el paciente. Entonces el manejo ideal para la parte suprarrenal, o sea, para la insuficiencia suprarrenal, pero no los demás ejes, es administrarle lo mismo, hidrocortisona 15 a 25 al día, divididas en 2 a 3 veces al día. Importante, los pacientes con secundaria y terciaria no requieren suplencia de mineralocorticoides, porque recordemos que la liberación de aldosterona no es dependiente de ACTH. ¿Listo? Y la monitorización de la dosis se va a realizar según criterios clínicos. ¿Cómo lo hacemos? Pues viendo que hay una desaparición de los síntomas de insuficiencia suprarrenal y viendo que no aparezcan características de hipercortisolismo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el manejo con hidrocortisona en pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria puede desenmascarar una deficiencia de hormona antidiurética subclínica, porque recordemos que en la hipófisis posterior se produce la hormona antidiurética. Entonces, cuando yo le doy hidrocortisona, en teoría, esa hidrocortisona pues suprime la liberación de CRH y de ACTH un poco más. Y esto ocurre porque este aporte de la hidrocortisona puede suprimir un poco más la liberación de la ADH y en consecuencia algo que era subclínico ahora se hace manifiesto y yo veo entonces la poliuria en el paciente porque la ADH no está permitiendo la reabsorción de agua. Consideraciones especiales a tener en el tratamiento con pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria. Si el paciente además tiene comprometido el eje tiroideo, es decir, tiene hipotiroidismo, el reemplazo de hormona tiroidea sin haber reemplazado antes con glucocorticoides puede precipitar una crisis adrenal. Y en pacientes con deficiencia de hormona del crecimiento, la terapia con esa hormona del crecimiento puede inhibir a la enzima que convierte la cortisona en cortisol, dificultando entonces el manejo de la insuficiencia suprarrenal. Entonces, primero hay que tratar la insuficiencia suprarrenal antes que estas dos otras cuestiones. ¿Listo? Y así sería entonces como suplimos las deficiencias en pacientes con insuficiencia tanto primaria como central. Ahora, algo que hay que tener en cuenta en el tratamiento y que vale la pena señalarlo es cuáles son las pautas que se deberían tener para el retiro de la terapia con esteroides en esos pacientes que tienen enfermedades crónicas autoinmunes que yo estoy tratando, por ejemplo, con prednisolona a altas dosis y yo quiero prevenir que desarrollen una insuficiencia suprarrenal, porque acuérdense que si eso se corta abruptamente, pues pueden desarrollar la insuficiencia, es una de las causas más frecuentes. Entonces, lo primero que yo debo entender es que la dosis necesaria para que se desarrolle insuficiencia suprarrenal, si yo suspendo abruptamente la terapia, va a depender. Entonces, en el caso de la prednisolona, que es el corticoide más comúnmente utilizado en los tratamientos crónicos, es raro que pase si la dosis total es de menos de 5 miligramos al día, sobre todo si la toma es matutina. Es posible si la dosis es de 5 a 20 miligramos al día y es probable si la dosis es de más de 20 miligramos al día y la ha recibido durante más de 3 semanas o más de 5 días con una dosis mayor de 40 miligramos al día.
Cualquier paciente que tenga manifestaciones de hipercortisolismo, también va a ser probable que si yo suspendo la prednisolona inmediatamente me genere una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque el tiempo de recuperación del eje en pacientes que tengan tratamientos menores de 3 semanas o con dosis menores a 5 miligramos al día va a ser de 2 a 7 días. Y en pacientes con tratamientos que duren más de 3 semanas o con más de 5 miligramos al día, el eje se tarda en recuperarse hasta un año. Entonces, en esos pacientes que tienen tratamientos cortos o con dosis bajas, pues yo puedo retirar inmediatamente el esteroide, pero vigilando estrechamente los electrolitos, la tensión y que no se reactive la enfermedad de base por la cual yo puse el esteroide. Pero si el tratamiento ha sido crónico o con dosis altas, tiene que hacerse un retiro progresivo de esteroides. Realmente no existen esquemas de retiro progresivos validados, mejor dicho, con evidencia, pero hay muchos recomendados y todos radican en dar un tratamiento diario con una disminución progresiva de la dosis diaria, y este es un ejemplo que me pareció que es útil y que es fácil de aplicar, en donde si la dosis diaria es mayor de 60 miligramos al día, disminuimos 10 miligramos al día cada semana. Si la dosis está entre 20 y 60, disminuimos 5 miligramos cada semana. Si la dosis está entre 10 a 19 miligramos, disminuimos 2.5 miligramos cada semana. Y si la dosis está entre 5 y 9 miligramos al día, disminuimos 1 miligramo al día cada semana. Esta última es un poco complicada porque particularmente en Colombia no existe esa presentación de 1 miligramo al día. Normalmente pues hay desde 5. Entonces en esos casos pues simplemente se suspende. Y aquí podemos ver esta imagen que nos muestra las dosis equivalentes, porque pues no necesariamente tiene que venir manejado con prednisolona, a lo mejor puede venir también con hidrocortisona o con dexametasona, y aquí simplemente lo que tendríamos que hacer es la equivalencia para hacer el destete progresivo. Consideraciones especiales a tener en cuenta. En el paciente enfermo, entonces recordemos que si yo tengo ya un paciente que tiene diagnosticado una insuficiencia suprarrenal, él tiene que estar pendiente porque si desarrolla, por ejemplo, una enfermedad menor, haga de cuenta una gastroenteritis, él tiene que aumentar su dosis de corticoide diaria habitual, al menos durante 3 días. Y por supuesto tratar la etiología de la enfermedad. En el paciente que va a ser llevado a cirugía, si el paciente va a ser llevado a un procedimiento menor, como por ejemplo una herniorrafia, pues entonces se le aplica una hidrocortisona de 25 miligramos el día de la operación, con regreso a la dosis habitual al siguiente día. Si va a ser llevado a un estrés quirúrgico moderado, como por ejemplo una colecistectomía o un reemplazo articular, la suplencia es un poco más alta, 50 a 75 miligramos el día de la cirugía y el primer día posoperatorio, y lo retornamos a la dosis habitual al siguiente día. Y si va a ser llevado a un procedimiento mayor, por ejemplo un bypass coronario, entonces le damos suplencia con 100 a 150 miligramos en dosis divididas durante 2 a 3 días, y luego regresamos a la dosis habitual. ¿Qué pasa con el paciente que está en choque séptico? Entonces, en estos pacientes, pues nosotros esperamos que ellos tengan una respuesta de cortisol pues elevada, porque es que están en choque séptico, están en enfermedad crítica. Entonces, pues en estos pacientes normalmente no se usa la terapia con corticoides, pero va a estar indicado cuando el paciente esté en choque refractario, es decir, que permanezcan con una hipotensión tras haber recibido una adecuada reanimación hídrica y haber recibido administración de vasopresores. En ese caso, lo que le damos es hidrocortisona 200 a 300 miligramos en dosis divididas, que puede ser o 50 miligramos cada 6 horas o 100 miligramos cada 8 horas durante 5 a 7 días con una disminución gradual. ¿Listo? Y finalmente, en los pacientes en embarazo, se continúan las dosis usuales de corticoides y de mineralocorticoides durante la gestación, y en el trabajo de parto le vamos a dar líquidos y hidrocortisona 25 miligramos IV cada 6 horas, y en el momento del parto o si el paciente tiene parto prolongado le damos una dosis de 100 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas o en infusión continua. Después del parto comenzamos a reducir la dosis progresivamente en los 3 primeros días. Y de esta forma terminaríamos la revisión de insuficiencia suprarrenal. En el siguiente video estaremos hablando acerca de la crisis suprarrenal.